Hay un transporte en la Ciudad de México que mueve a millones de personas todos los días. Tiene carriles exclusivos, estaciones, cámaras, operadores capacitados y fue creado precisamente para hacer más eficiente y seguro el transporte de la ciudad. Pero hay un problema. Desde 2007 hasta mayo de 2025, unidades del Metrobús estuvieron involucradas en 867 accidentes con peatones y ciclistas. Y de esos accidentes, 73 personas perdieron la vida. 73. Pero aquí viene lo interesante. ¿Dónde murieron? ¿En qué líneas? ¿En qué estaciones? ¿En qué cruces? ¿Hay lugares donde estos accidentes se repiten una y otra vez? ¿Existe algún punto de la Ciudad de México donde tomar una decisión equivocada al cruzar la calle puede literalmente costarte la vida? Hoy vamos a investigar los llamados puntos negros del Metrobús. Vamos a recorrer las líneas, revisar los accidentes documentados y buscar los lugares donde peatones y ciclistas han estado más expuestos. Y también vamos a entrar en una zona mucho más extraña, porque algunos de estos lugares tienen historias, leyendas y sucesos que van mucho más allá de los accidentes de tránsito. Pero primero vamos a separar la realidad de la leyenda, porque detrás de cada número hay una persona. Y si encontramos que hay lugares donde una tragedia se repite, la pregunta ya no es solamente si la gente cruza mal. La pregunta es, ¿qué está haciendo mal la ciudad para que esto siga ocurriendo? Este es el lado más oscuro del Metrobús de la Ciudad de México. Después de conocer la cifra de 73 personas fallecidas, hay una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Dónde ocurrieron esas muertes? Porque decir que 73 personas han muerto en accidentes relacionados con el metro es solamente un número. Pero cuando comenzamos a poner esos accidentes sobre el mapa, la historia cambia. Entre enero de 2007 y mayo de 2025, las unidades del Metrobús estuvieron involucradas en más de 10,000 colisiones e incidentes. De todos esos casos, 867 involucraron a peatones o ciclistas, y 73 personas perdieron la vida. 65 eran peatones y 8 eran ciclistas. Eso significa que durante ese periodo en promedio ocurrió casi un accidente con un peatón o ciclista cada 8 días. Pero hay algo que llama inmediatamente la atención. Una de las líneas que más aparece cuando hablamos de atropellamientos es la línea 4. Dentro de los datos analizados, la línea 4 acumuló 270 peatones y ciclistas atropellados y 8 personas fallecidas. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿por qué precisamente la línea 4? Para entenderlo tenemos que seguir su recorrido. La línea 4 atraviesa buena parte del centro histórico. Estamos hablando de una de las zonas más complicadas de toda la Ciudad de México. Aquí no solamente tenemos autobuses, también tenemos miles de peatones, turistas, vendedores, diableros, motociclistas, bicicletas, automóviles, camiones de carga, y todos utilizan prácticamente el mismo espacio urbano. Ahora imagínate meter en medio de todo eso un autobús articulado de varias toneladas. Aunque tenga un carril exclusivo, sigue siendo un vehículo que circula a nivel de la calle. Y aquí aparecen varios puntos que llaman nuestra atención. Hidalgo, Bellas Artes, Teatro del Pueblo, La Merced, Las Cruces, Pantitlán.
Todos estos lugares aparecen señalados dentro de la investigación sobre los accidentes del Metrobús. Y no necesariamente porque en cada uno de ellos haya ocurrido el mayor número de muertes. Eso todavía no podemos afirmarlo. Pero sí sabemos que son zonas donde existe una concentración importante de accidentes y conflictos entre el Metrobús y los usuarios vulnerables de la vía. Y uno de los mejores ejemplos es Hidalgo. Aquí se cruzan diferentes sistemas de transporte y existe una enorme cantidad de peatones. Personas que salen del metro, personas que esperan el Metrobús, personas que simplemente están intentando cruzar la avenida y al mismo tiempo tenemos automóviles, motocicletas y autobuses circulando. Es decir, tenemos demasiados movimientos diferentes ocurriendo en un espacio relativamente pequeño. Y cuando uno de esos movimientos sale mal, puede terminar en una tragedia. Algo parecido ocurre en Bellas Artes. La zona concentra una enorme cantidad de peatones y además funciona como punto de conexión entre diferentes sistemas de transporte. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Realmente podemos culpar solamente al conductor cuando ocurre un accidente? Porque muchas veces el problema es mucho más complicado. Los registros muestran que entre las causas o los factores relacionados con los accidentes aparecen vehículos que invaden el carril confinado, vueltas prohibidas, automovilistas que se pasan el semáforo, peatones que cruzan intempestivamente y ciclistas que circulan por lugares donde no deberían. Pero también existen problemas de infraestructura. Y esto es importante, porque si diseñamos una avenida suponiendo que absolutamente nadie va a cometer un error, eventualmente alguien va a cometerlo. Y cuando ese error ocurre frente a un vehículo de varias toneladas, las consecuencias pueden ser terribles. Ahora, vámonos a la Merced. Aquí la situación se vuelve todavía más complicada. La Merced es una de las zonas comerciales más intensas de la ciudad. Hay mercancías, hay personas cargando productos, hay diableros, hay camiones, hay peatones entrando y saliendo de negocios, hay motocicletas, hay vehículos particulares y por ahí también pasa el Metrobús. En otras palabras, el sistema de transporte masivo está atravesando uno de los ambientes urbanos más caóticos de toda la ciudad. Y después tenemos Las Cruces, otra zona del centro histórico que aparece dentro de los puntos identificados como conflictivos. Y aquí comienza a aparecer un patrón. No parece que tengamos un único punto donde el Metrobús atropella personas. Tenemos corredores completos donde diferentes tipos de usuarios están obligados a interactuar constantemente. Pero entonces surge una pregunta. ¿La línea 4 es realmente la línea más mortal? Y aquí viene una sorpresa. No necesariamente. Existe otro conjunto de datos que analiza específicamente el periodo entre enero de 2018 y junio de 2024. Durante esos años se registraron 8.273 accidentes viales relacionados con el Metrobús y murieron 48 personas. De ellas, 37 fallecieron por atropellamiento y 11 por colisiones. Y cuando observamos específicamente las muertes por atropellamiento, las líneas 1 y 2 aparecen con 7 fallecidos cada una. Entonces tenemos algo bastante interesante. La línea 4 es la que destaca por el número acumulado de peatones y ciclistas atropellados dentro de la investigación más amplia. Pero las líneas 1 y 2 también tienen una cantidad importante de muertes por atropellamiento cuando analizamos el periodo más reciente. Y esto nos demuestra algo. La línea con más accidentes no necesariamente es la línea con más muertos. Son estadísticas diferentes. Y hay otro dato que me llamó mucho la atención.
Entre 2014 y 2018, solamente en un tramo de Avenida Hidalgo entre Paseo de la Reforma y Héroes, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó 80 hechos de tránsito. Estos hechos dejaron 91 personas heridas. Y aunque esos accidentes no fueron exclusivamente provocados por el Metrobús, nos ayudan a entender algo fundamental. Hay lugares de la Ciudad de México que ya tienen un problema de seguridad vial antes de que siquiera analicemos qué vehículo causó el accidente. Ahora quiero contarte un caso concreto. El 9 de julio de 2024, una unidad del Metrobús, la 5044 de la línea 4, atropelló mortalmente a una mujer en República de Venezuela en el centro histórico. Y nuevamente estamos en el mismo escenario. Una calle con muchísimo movimiento peatonal, comercio, vehículos, personas cruzando y un autobús articulado circulando por ese mismo entorno. Y esto nos lleva a una pregunta bastante incómoda. ¿El problema es el Metrobús? ¿O el problema es la forma en que hemos decidido utilizarlo? Porque el Metrobús tiene una ventaja enorme. Es muchísimo más barato y rápido de construir que una línea del metro. Puede transportar una cantidad enorme de pasajeros. Y por eso fue una solución muy atractiva para la Ciudad de México. Pero también tiene una desventaja que no podemos ignorar. Un metro está completamente segregado. Un peatón no puede simplemente caminar frente a un tren del metro mientras cruza una avenida. El Metrobús sí está al nivel de la calle. Es un vehículo. Es enorme. Es pesado. Y necesita compartir el espacio urbano con seres humanos que pueden equivocarse. Por eso la seguridad depende muchísimo del diseño de los cruces, de las barreras, de los semáforos, de la señalización, de los operadores, de los automovilistas, de los peatones, y de que todos esos elementos funcionen al mismo tiempo. Ahora viene la parte extraña de esta historia, porque cuando uno empieza a investigar los lugares donde han ocurrido accidentes y muertes, inevitablemente aparecen leyendas urbanas. Y aquí tengo que hacer una aclaración. No encontramos evidencia confiable de que exista un punto específicamente del Metrobús donde haya un fenómeno paranormal comprobado. Sí existen historias de fantasmas relacionadas con algunas zonas de insurgentes y con antiguos relatos de taxistas. Pero una cosa es una leyenda urbana y otra cosa es un hecho documentado. Y precisamente por eso no quiero decirles que hay un fantasma esperando en una estación del Metrobús solamente porque alguien lo contó en internet. Aquí vamos a separar las dos cosas. Primero, la realidad. Después, las leyendas. Y finalmente, las coincidencias. Porque hasta ahora sabemos algo con certeza. En poco más de 18 años de registros analizados, hubo 867 accidentes con peatones o ciclistas y 73 personas murieron, pero todavía nos falta una pieza. No tenemos públicamente una tabla completa que nos permita decir, esta persona murió aquí, esta otra murió allá, esta línea tiene tantas víctimas, este cruce tiene tantas. Y este punto es el más mortal de todos. Eso es precisamente lo que tendríamos que conseguir mediante una solicitud de información pública a Metrobús. Porque si obtenemos la fecha, hora, línea, estación, calle e intersección de cada uno de los 73 fallecimientos, podemos ponerlos sobre un mapa. Y entonces sí podríamos responder una pregunta que hasta ahora nadie nos ha respondido claramente. ¿Cuál es el punto más mortal de toda la red del Metrobús? Porque quizá descubramos que no existe un solo lugar. Quizá sean varios. Quizá una determinada intersección concentre accidentes año tras año. O quizá descubramos que los accidentes están distribuidos por toda la ciudad
y que la percepción de que existen ciertos puntos malditos solamente es eso, una percepción. Pero hay algo que sí podemos decir desde ahora. El Metrobús no es una máquina diseñada para matar personas. Es un sistema de transporte que diariamente mueve a cientos de miles de personas. El problema es que ese sistema funciona en una ciudad donde peatones, automovilistas, ciclistas y transporte público están constantemente peleando por el mismo espacio. Y cuando uno de estos conflictos involucra a un autobús de varias toneladas, el error puede convertirse en una tragedia. Así que quizá la pregunta correcta no sea ¿el Metrobús es peligroso? La verdadera pregunta es ¿en qué lugares de la Ciudad de México estamos utilizando un sistema de transporte que ya no es adecuado para el entorno por el que circula? Y eso es precisamente lo que vamos a intentar descubrir, porque detrás de esos 73 muertos no hay solamente una estadística, hay 73 historias, 73 familias, 73 personas que salieron de su casa y nunca regresaron. Y si queremos entender realmente qué está pasando con el Metrobús, tenemos que dejar de ver solamente el número. Tenemos que encontrar el lugar exacto donde ocurrió cada tragedia. Y quizá, cuando pongamos todos esos puntos sobre el mapa, descubramos que algunos lugares tienen algo en común, algo que se ha estado repitiendo durante años. Y ahí es donde esta historia apenas comienza. Y después de revisar todos estos datos, creo que podemos sacar una conclusión bastante clara. No sería justo decir que el Metrobús es simplemente una máquina que atropella gente. Tampoco sería correcto decir que todos estos accidentes son culpa de los operadores. Pero tampoco podemos ignorar las cifras. Más de 800 accidentes con peatones y ciclistas, 73 personas fallecidas y determinados corredores donde los accidentes aparecen una y otra vez. El problema parece ser mucho más profundo. Tenemos una ciudad enorme, con millones de personas moviéndose todos los días y un sistema de transporte masivo que en muchos lugares tiene que compartir el mismo espacio con peatones, automóviles, motocicletas y bicicletas. Y cuando todos esos elementos se encuentran en un mismo punto, basta un segundo de distracción, una vuelta prohibida, un semáforo ignorado o un cruce mal diseñado para que ocurra algo que ya no se puede deshacer. Y aquí es donde para mí está la verdadera pregunta. No se trata de eliminar el Metrobús, se trata de preguntarnos si cada una de sus rutas está diseñada de la manera más segura posible. Porque una solución que funcionó hace 20 años puede necesitar modificaciones después de este tiempo. La Ciudad de México ha cambiado. La cantidad de personas que se mueven diariamente ha cambiado. La cantidad de automóviles, motocicletas y bicicletas también ha cambiado. Y nuestra necesidad de movilidad son diferentes. Por eso necesitamos saber exactamente dónde están ocurriendo las tragedias. Necesitamos saber qué cruces concentran más accidentes, qué líneas tienen más víctimas, a qué horas ocurren, qué factores se repiten y sobre todo, qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir. Porque detrás de cada número hay una persona. No son solamente 73 muertos, son 73 familias que tuvieron que recibir una llamada que probablemente cambió sus vidas para siempre. Y todavía nos hace falta una parte de esta investigación. Queremos saber dónde ocurrió cada una de esas muertes. Queremos poner cada accidente sobre un mapa. Queremos encontrar los verdaderos puntos negros del Metrobús.
Y si descubrimos que existen lugares donde una tragedia se repite una y otra vez, entonces tendremos que preguntarnos algo todavía más incómodo. ¿Por qué seguimos esperando a que alguien muera para cambiar un cruce? Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez has visto un accidente del Metrobús? ¿Hay alguna estación, avenida o cruce donde tú sientas que siempre ocurre algo? ¿Has tenido algún accidente o algún momento en el que hayas estado a punto de ser atropellado por una unidad? Cuéntamelo en los comentarios, porque muchas veces los datos oficiales solamente nos muestran una parte de la historia, y las personas que utilizan diariamente la ciudad pueden conocer otra. Si conoces un punto que debería estar incluido en esta investigación, escríbelo abajo. Vamos a revisar sus historias y si encontramos información suficiente, podemos incorporarlo a una segunda parte. Y si quieres que continuemos investigando los lugares más extraños, peligrosos y misteriosos de la Ciudad de México, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas la siguiente investigación. Porque aquí no solamente queremos contarte historias. Queremos investigar qué hay detrás de ellas. Y quién sabe, quizá cuando terminemos de colocar todos esos puntos sobre el mapa descubramos que algunos lugares de la Ciudad de México tienen una historia mucho más oscura de lo que imaginábamos. Nos vemos en el próximo video.